Pasamos al siguiente moción, que en este caso es de defensa de la educación sobre el inicio escolar. Tiene la palabra la señora de Pablo en su defensa. ¿No da? A ver, darle otra vez a los botones y apagarlos. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, creo todavía, a la corporación, a los vecinos asistentes y a los que nos están siguiendo. Traemos de nuevo una moción y nos sentimos importantes por traer una moción en defensa de la educación pública como única garantía a la igualdad de oportunidades. Estamos muy preocupados. La preocupación nos llega, además, a través de la comunidad educativa con la que vivimos de una manera muy cercana. Estamos muy preocupados porque el modelo que se está teniendo, que se está implantando desde la Junta, cada vez vulnera de una manera más rotunda esta calidad de educación que requiere una educación pública. No voy a leer, obviamente, el escrito porque, bueno, voy a intentar contextualizar porque estoy convencida de que todos ustedes lo han hecho. Primero vamos a contextualizar lo que en Andalucía han pasado estos últimos cursos, pero me voy a centrar en este principio de curso. Se inició el curso escolar con un grave problema de personal en todos los centros de titularidad pública por falta de personal docente. Hubo un fallo y, sobre todo en infantil y primaria, que como ustedes saben empieza antes, en algunos centros faltaban 6, 7 docentes. Muy complicado este principio de curso, ya que no se cubrieron las vacantes de larga duración ni las de enfermedad reciente. Por tanto, el 80% de los centros con las plantillas incompletas, para ser más exactos. Estoy hablando de Andalucía. Continuamos, se empezó el curso con el cierre de 5 CEIP y una escuela infantil y líneas, unidades distribuidas por todos los pueblos de Andalucía y las ciudades. 2.500 aulas públicas menos, contamos este curso en relación con el pasado. Igualmente, el Gobierno andaluz prometió gratuidad para la etapa 03 en el curso 23-24, en el pasado. Sigue sin hacerse en este curso, habiendo devuelto 112 millones de los fondos europeos en lugar de crear plazas públicas que son las que realmente ayudan a la conciliación de las familias, sobre todo en centros, en sitios donde es más difícil, en pueblos, en lugares rurales. Lo más significativo, falta de recursos para alumnado de necesidades educativas especiales. 1.500 alumnos por orientador es la media que tienen que atender los orientadores en Andalucía, sin apoyos, con personal técnico compartido entre varios centros, lo que deja este alumnado, que como es el más vulnerable, el más sensible, sin la atención necesaria. No se le está dando ese derecho a la educación. Por hablar de la formación profesional, ha crecido la FP privada en este curso un 100%, mientras que la pública, claro, es cuestión de inversión, claramente insuficiente, un 23%.
claramente insuficiente. Alrededor de 30.000 estudiantes no acceden a esa primera opción que quieren. Todo esto también está sucediendo en nuestra ciudad. Lógicamente, se repercute en los centros de Mairena. Reflejan las mismas carencias. Voy a nombrar la desigualdad en la distribución de las ratio en centros de infantil primaria, bueno, también en secundaria. Hay centros por encima de la ratio en infantil primaria y otros a los que le están quitando unidades porque bueno, al no ofertar las suficientes plazas, las familias se van a aquel lugar, a aquel centro en el que lo tienen asegurado. Esto está generando una falta de recursos para todo el alumnado, el que necesita apoyo y el que no, sobre todo de personal de apoyo, de horas de dirección, etcétera, etcétera. Reclamamos aquí, y hago hincapié en que deberíamos ya debería el Gobierno retomar una bajada de ratio normalizada y estable que iguale a todos los centros de titularidad pública, por tanto también los concertados. En secundaria y bachillerato lo que está pasando en Mairena es tremendo. En los institutos las ratios en primero y segundo están muy por encima, tanto en número de unidades como en número de alumnado por aula. De manera que los institutos se están quedando sin espacios comunes. No tienen laboratorios, no tienen departamentos, no tienen biblioteca. Bueno, asisto a los consejos escolares y me lo sé bastante bien. No hay intención de compartir esa subida de ratio en los centros concertados. Mira, qué suerte. Sobre el abandono al que se ve sometido nuestro alumnado de necesidades educativas especiales, el nuestro, el de Mairena, es preocupante. Carecen, en algunos casos, del material necesario. Hay algún alumno con hipoacusia, alumno con movilidad reducida, que no les llegan los materiales o lo que necesiten, las herramientas. Pero fundamentalmente nos centramos en el personal de apoyo y de integración, PT, PETIS, AL, siendo compartido. Y bueno, esto nos lleva a solicitar de nuevo a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional los siguientes acuerdos. Recuperar el papel de la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo. Elaborar un plan estratégico para la bajada de ratios escolares como alternativa a la supresión de aulas públicas frente al descenso de natalidad sin pérdida, esto es lo importante, de los recursos necesarios para mantener la calidad educativa. De todos los estudiantes. Resolver la mala distribución, por tanto, existente entre los centros de nuestra ciudad. Asegurar que los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas dispongan del personal de atención educativa complementaria, así como de aquellos avances técnicos y recursos específicos que permitan garantizar el desarrollo educativo de todos ellos. Potenciar y prestigiar la formación profesional para que conecte con las necesidades también del mercado laboral, obviamente, pero con una potente formación integral y humana que permita esa formación continua a lo largo de la vida. Es decir, impulsar una FP más ágil, humana, práctica y flexible. Cubrir las bajas del personal, que se reduzca el periodo de carencia. Los centros educativos, esos 10 días de periodo de carencia, no saben qué hacer con esas plazas que no están, con esas faltas que no están de docentes. Perjudica sustancialmente la calidad de la educación. Dotar al equipo de orientación educativa de nuestra zona, que se ocupa de varios pueblos, de los medios personales suficientes para garantizar una atención de calidad de todos nuestros estudiantes. Y, por último, pero no por eso menos importante, la construcción del nuevo Centro de Educación Secundaria y Formación Profesional en la parcela cedida hace 2 años y medio por esta corporación local y de esa manera
sin respuesta y de esa manera solucionar la masificación que existe actualmente en el resto de los IES de la localidad. Gracias. Pues muchísimas gracias, señora de Pablo. ¿Hay una enmienda presentada por el Grupo Popular? ¿La acepta como proponente o no? Pues no, es que no le vemos sentido. ¿Puedo decir las razones o en el otro? Explíquelo usted si quiere. Bien, creemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía devuelve dinero de lo que le envía el Gobierno central. De hecho, en este curso el Gobierno central ha hecho una inversión histórica, más de 15.000 millones de euros. Lleva entre los años 2020 al 2023. Una inversión histórica, como he dicho. En el 18, el Gobierno del Partido Popular distribuyó a las comunidades autónomas el 78,7 millones de euros. En el 2023, esta cifra alcanzó 588,6 millones, un 648% más. Vale. En 2024 se han dedicado más de 358 millones en proyectos de cooperación territorial, un 176% más que en 2018, una inversión que va a permitir desarrollar refuerzos y programas de matemáticas, lectura y los aprendizajes básicos. Muchísimas gracias, señora de Pablo. Entiendo, entonces no se acepta la propuesta por el Grupo Popular. Abrimos el turno, primer turno. ¿Todo el mundo al segundo? Pregunta en general, todo el mundo al segundo. Pues nada. Pues, señora Cantela, estamos en el segundo. Lo abre usted. Gracias, señor presidente. No tenía intención de intervenir en esta moción, pues me parece que va a ser un debate bipartidista y aquí tenemos que centrarnos en Mairena. Leyendo la moción hablamos de colegios de Cádiz, de Málaga, de Córdoba. Ahora la señora de Pablo nos habla de datos de los institutos de colegios de Mairena, estupendo. Pero voy a empezar por lo que acabo de anotar, que me quedó estupefacta, cuando habla de las carencias y necesidades especiales. Me duele esto especialmente, pero se lo tengo que decir. No sé si recuerdan cuando traje a pleno la petición de que el ayuntamiento retirase y adecuase el jardín delantero del Giner de los Ríos, por el acontecimiento que tuvimos. Pues había niños con necesidades especiales que no podían jugar porque estaba lleno de piedras, de rosales y de vallas. Y ustedes votaron en contra, a pesar de que el mantenimiento de los colegios les corresponde a ustedes. Mi voto en este sentido es negativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Bocanegra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues yo casi tengo el mismo sentir que la compañera Cantella. Habéis nombrado muchos de la Junta, muchos colegios de fuera, pero es que no se habéis centrado en los nuestros. O sea, hace poco tuvisteis una reunión con las AMPA donde ellos mismos propusieron que tenían mucha falta de personas en comedor y de otras necesidades de limpieza y demás, y hasta hoy no le habéis dado solución, con lo cual nosotros en esta moción vamos a votar en contra. Muchísimas gracias, señor Bocanegra. Señora García. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. La moción que trae hoy a este pleno el Grupo Socialista abunda en demagogia y en ese principio narcisista de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y es que ahora exigen al actual Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de educación que hagan bien sus deberes, y nunca mejor dicho, pero unos deberes en los que tampoco el Grupo Socialista podrá presumir de haberlo hecho mucho mejor tras casi 40 años de gobierno en nuestra comunidad. Porque verán, no es ninguna novedad que se inicie el curso escolar con plantillas de profesorado incompletas, no es nuevo el cierre de centros escolares, no es nuevo el incumplimiento de ratios en distribución del alumnado, ni que aquellos con necesidades educativas especiales carezcan de medios materiales o de personal especializado. Y estos son solo algunos ejemplos por ceñirme al texto de la moción. Hoy presentan moción en defensa de la educación en el inicio del curso escolar 2024-2025. Pero consideramos que lo que debería ser una defensa real de la educación en centros se pierde entre alusiones normativas y críticas a un modelo educativo del Gobierno popular que, a la vista de su exposición, pareciera que le han dado un giro de 180 grados. Y no es así.
Más bien deberían estar satisfechos con las políticas continuistas del Gobierno de Moreno Bonilla, ya sea en educación como en otras materias, como vemos semana tras semana en las sesiones del Parlamento de Andalucía. Pues bien, para mi grupo el derecho a la educación es aquel que protege nuestra Carta Magna en su artículo 27, desarrollado por otra normativa. Según este artículo, todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Y en profunda relación con este precepto está el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos conforme a sus propias convicciones y, por tanto, del todo opuesta a todo intento de adoctrinamiento ideológico, afectivo, sexual o de género sobre menores en las aulas, porque ya señala el apartado 3 de este artículo de la Constitución que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Les recordamos hoy en este pleno que han sido muchas las formas en que se ha intentado adoctrinar en centros educativos por parte de las administraciones regionales, como la imposición del uso de distintas lenguas distintas del español. Adoctrinamiento este que ha sido denunciado por la sociedad civil por suponer un claro ejemplo de desigualdad entre españoles en función del territorio en el que residan y un arma para los gobiernos de corte separatista para dividir a los españoles en pro del logro de sus objetivos. También dentro de la libertad de enseñanza entendemos el derecho de los padres a elegir los centros donde inscribir a sus hijos para disfrutar de una educación gratuita, exigente y de calidad, sin olvidar que la función educadora de las instituciones debe guiarse por el principio de colaboración con los padres y que éstas deben abandonar todo intento de activismo ideológico, tanto en las aulas como fuera de ellas y en los libros de texto. Respecto a la preocupación que citan en su moción por el alumnado de necesidades educativas especiales, reseñar que nuestro grupo parlamentario se adelantó a solicitar al Gobierno popular mejoras en todos los aspectos para estos alumnos a través de una educación de calidad adaptada a sus circunstancias. A esta petición se suman muchas otras que Vox propone para la reforma del sistema educativo, como el estímulo del mérito y la capacidad, que se valore el esfuerzo individual frente al aprobado general, el refuerzo del papel del profesor en el aula que garantice toda ausencia de violencia hacia ellos, el fomento del respeto a nuestros símbolos y signos como nuestro himno y bandera, la puesta en valor de nuestra historia, de las hazañas de nuestros personajes y elementos célebres, nuestras fiestas y tradiciones y toda nuestra rica y amplia cultura que fomente en nuestros jóvenes el espíritu de cohesión nacional. Para finalizar, termino con la triste conclusión a la que nos lleva hoy esta moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, y es que parecen más preocupados por cuestiones de ratio, repartos entre pública y privada, insuficiencia de oferta, carencia de personal especializado y de medios, que no decimos que no sean factores a tener en cuenta para la mejora del sistema educativo, pero tratándose la educación de nuestros niños y jóvenes, escasa mención hacen a los contenidos que garanticen la calidad de la enseñanza en igualdad de condiciones, que a su vez asegure la neutralidad ideológica del Estado y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Muchísimas gracias, señora García. Por el Grupo Unidas Podemos, señor Izquierdo. ¿Cambias? María, este funciona. Vale. Bueno, buenos días. No, perdón. Bueno, quiero empezar diciendo que estamos en Mairena del Aljarafe. Me parece que a algunos concejales hay que aclarárselo. Provincia de Sevilla, Comunidad Autónoma de Andalucía, no estamos en Gerona ni en Tarragona. Me parece a mí que hay quien no lo tiene claro. Y la competencia de educación, señor Bocanegra, es autonómica. Y lleva el Partido Popular gobernando la Junta de Andalucía desde 2019. Ya vamos para 6 años. Y la educación en Andalucía no ha hecho más que empeorar.
empeorar en estos 6 años. No se ha dado ni un paso positivo en materia educativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las necesidades educativas están claras y coinciden con las de otros municipios de Andalucía, como ha explicado la señora de Pablo. También quiero decir que esta moción, en un principio, era conjunta del Grupo Socialista y de mi grupo, con Podemos e Izquierda Unida, pero bueno, por cuestiones de forma no la hemos firmado, pero la suscribimos completamente. En Mairena del Aljarafe, como digo, el curso ha empezado, como ha empezado en otros municipios andaluces, con niños con necesidades educativas especiales completamente desatendidos, con faltas de infraestructura adecuadas, con institutos de secundaria saturados con ratios por encima de la máxima legal, con alumnos de formación profesional que no han podido estudiar lo que querían, con demandas de un conservatorio profesional de música desde hace años, con falta de materiales. Ya es algo habitual que entre el material escolar que se le pide a las familias se incorpore material para el propio centro, como son paquetes de folios. Y bueno, como digo, estos incumplimientos de ratio y carencias de personal merman la calidad educativa, generan un aumento de la conflictividad y comprometen la salud y la calidad de vida de profesionales y de alumnado. Estos problemas se suman a la supresión masiva de aulas en la educación pública andaluza. Desde 2019, cuando llega el Gobierno de la Junta de Andalucía el Partido Popular, la educación pública ha perdido en nuestra comunidad más de 2.500 aulas, que se dice pronto, según datos ofrecidos por los sindicatos del sector. Paralelamente, el Gobierno del Partido Popular ha aumentado un 22% el gasto en educación concertada, incrementando la firma de nuevos conciertos en todos los niveles educativos. Caso sangrante el de la formación profesional. Es un reflejo más de la estrategia del Gobierno popular andaluz de mercantilizar la educación, transformándola en un lucrativo negocio a costa del bienestar social. Mientras mejoran los ratios de la educación privada, se masifican los centros públicos, generándose un escenario idóneo para que se incremente la fuga de alumnado desde la educación pública al negocio de la educación pública sostenida con fondos, de la educación privada sostenida con fondos públicos y la educación privada. La educación pública es la única que puede generar cohesión e integración social, la única que es plural e inclusiva y la única que potencia la participación democrática y no es segregadora, al contrario de lo que la concejala de Vox nos explicaba antes. Por eso parece necesario elaborar una barrera mediante reivindicaciones educativas en relación a lo público y a lo laico, porque el adoctrinamiento en Andalucía precisamente no es por cuestiones de idioma. El adoctrinamiento no es por cuestiones de necesidad de una formación integral del alumnado respetando los derechos humanos. El adoctrinamiento en la educación en Andalucía ha venido siempre de otro lugar que todas conocemos. Nos jugamos un futuro democrático y participativo, de personas libres y solidarias, que en lugar de replegarse en las ideas y concepciones del pasado, avancen para comprender, interpretar y construir una educación pública diferente. La educación debe hacernos mejores como personas y como ciudadanía. Esta debe ser su finalidad principal. Debe posibilitar el derecho a una vida digna. Debe ser la base de una sociedad justa. La educación es un proyecto civilizatorio. Debe ser lo primero y la prioridad esencial de un proyecto de país y de autonomía, porque es la base para asegurar un futuro de mayor libertad y justicia social. Aunque, claro, viendo las intervenciones de los últimos invitados del Partido Popular, en el que dicen que la justicia social es una aberración, pues también entiendo que no estén de acuerdo en tener una educación pública de calidad. De la educación depende la formación académica y profesional, pero sobre todo el modelo de convivencia, de democracia y la cohesión social de este país. La cohesión social depende de tener una educación pública adecuada. Por eso necesitamos un nuevo contrato social para la educación que se base en dos principios fundamentales: el derecho universal a la educación laica y el compromiso con su carácter público en tanto que bien común esencial que garantice el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad y equidad.
Y para desarrollar todo ello es necesaria una voluntad política como garante de lo público, ya que es el futuro de los ciudadanos responsables y de educar a todo un pueblo en la participación y el respeto a los demás. Tenemos la obligación de continuar trabajando y luchando por la permanencia de la educación pública y laica, que garantice el derecho de la educación de todos y todas y que cubra las necesidades de la población para que todas puedan recibir el máximo de oportunidades en todas las facetas de su vida. O sea, una educación y una escuela pública y laica que defienda y trabaje por una verdadera democracia participativa. Y ahí es donde tenemos que trabajar todas, donde tenemos que trabajar cada uno de estos concejales. Y mirar por los niños y niñas de nuestro municipio que han empezado un curso escolar peor que el anterior. Y mucho me temo que el que viene será todavía peor, porque las necesidades siguen aumentando. Porque el señor Moreno Bonilla cada vez destina menos recursos a la educación pública, porque él quiere favorecer pues, otros negocios, por eso también rechaza el dinero que viene de Europa para crear plazas públicas de educación infantil y además lo dice claramente, que quiere favorecer el negocio a costa de los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Por parte del Grupo Popular. Sí. Señora. Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Sí, son en punto. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes, la vía telemática y sobre todo a los aquí presentes, ¿no? En primer lugar, lamentar que no se nos haya admitido la enmienda. Entendemos que ir en contra del cupo catalán y que se entere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, me viene a correr un riesgo, que le monten un centro de inmigrantes en el Colegio Mayor, y si no, que se lo pregunten al presidente de Castilla-La Mancha y el aeropuerto de Ciudad Real. Por lo tanto, entendemos vuestra preocupación y que no apoyéis la enmienda, pero sobre todo lo que no admitimos es que no apoyéis una buena financiación de los servicios públicos, que es lo que supondrá una mala financiación el aprobar el cupo catalán. Y dicho esto, recalcar, ¿no? Para nosotros, para este grupo, traer el debate de la educación tendría que estar fuera del discurso político o de la crispación política, mejor dicho, de la crispación política, ¿no? Porque el programa educativo tenía que ser un programa educativo de consenso y de calidad, porque nada más que con una educación de calidad conseguiremos formar a personas y gente preparada para el futuro y hacer una España mejor. Ser una España mejor, donde exista una sociedad mejor, donde premien el diálogo, la flexibilidad y la convivencia. Pero bueno, dentro de esta responsabilidad, que en Mairena se dé una oferta educativa de calidad, tenemos también que mantener una premisa, que la oferta educativa vaya en relación con la demanda educativa de nuestros vecinos y vecinas. Porque, señores, aquí no nos podemos equivocar, ¿eh? A ver si argumentamos un discurso y la sociedad quiere otro, ¿eh? Que los padres y las madres le asiste el derecho constitucional de la libre elección de centro educativo para sus hijos, ¿eh? Y en Mairena se da una realidad, ¿eh? Que de los 5 colegios con más demanda, 3 de ellos son concertados. Señores, que a ver si vamos ahí en contra de corriente, ¿eh? Y vamos a centrarnos en la verdadera demanda de los vecinos y del sistema educativo que quieren, ¿eh? Y de hecho, esto deja claro, ¿eh? Aquí estamos en defensa, este Grupo Popular está en defensa de los derechos de todos los vecinos, ¿eh? Y vamos a reclamar los derechos de los maireneros en cualquier administración, ¿eh? Sea del color que sea el gobierno que las dirija. Y aquí se va a acabar, ¿eh? Y es un compromiso que llega a este grupo, ¿eh? Aquí no se va a permitir inaugurar un colegio con caracola, pero no un colegio con alguna caracola, sino una caracola hecho colegio. Aquí no se va a permitir, o por lo menos este grupo no lo va a permitir, ¿eh? Aprobar un colegio por etapa. Hoy aprobamos un aulario, mañana o dentro de 2 años que venga el comedor, que venga la biblioteca o que venga el gimnasio a los 7 años. Eso no va a estar dispuesto a permitir el Grupo Municipal del Partido Popular y ahí nos van a encontrar los marineros defendiendo sus derechos. Y dicho esto,
Ustedes traen una relación que, qué casualidad, es que en la relación que han expuesto no mientan ningún colegio de Mairena con casos específicos, porque bajo esa premisa de datos específicos, ahí nos encontrarán con ustedes reclamando ante quien sea y donde sea esas deficiencias que ustedes denuncian. Digan ustedes el centro, el número que se excede de la ratio, qué materiales falta, y yo soy el primero, junto con el resto de mis concejales, he puesto el burro por delante, que vamos a quejarnos y a reclamar donde haga falta y como haga falta. Pero pónganlo, al igual que han puesto pueblos de Córdoba, de Almería, porque claro, si hablamos de generalidades y hablamos del 2018, ese relato se cae por sí solo, con los datos, y los datos que existen. Mire, muy rápidamente, un 40% más presupuestado en educación en el 2024 que en el 2018. 2.500 millones más. Un total de 8.866 millones. Datos, frente al relato. Datos, docentes contratados para el año por la Junta de Andalucía. 108.000 docentes. 108.000 docentes. El mayor número de docentes contratados en la autonomía, en la historia de la autonomía, frente a una bajada de 90.000 alumnos. 90.000 alumnos. Es que hay menos niños. Y después, gasto en educación especial. Un 66% más. Un 66% más que en el 2018, que efectivamente gobernaba el PSOE aquí en la Junta de Andalucía. ¿Vale? Un total de 566 millones que han permitido aumentar la plantilla en personal y técnico en inserción social en 55%. Que sí, que hay mucho que mejorar, pero que se va mejorando. Y después, un 30% más de oferta en plazas de nuevo ingreso en FP, con 40.558 aquí nada más que en Sevilla. Bueno, todo es mejorable, claro que todo es mejorable. Todo es mejorable, pero para eso, como todo en la vida, señora de Pablo, para eso se necesita dinero. Y que las comunidades estén correctamente financiadas, sobre todo para garantizar servicios como estos. Y no que aquí pregonamos, pero en otro lado no damos trigo, que es lo que suele pasar. Y aquí, servicios de primera, pero no sabemos cómo pagarlos y cómo se va a financiar. Pues bien, vayamos a una reforma de la financiación y, por supuesto, digamos que no a un sistema que sería injusto para una comunidad como Andalucía, que dejaríamos de participar en 30.000 millones de euros. Hablaba usted de 15.000. Yo le digo que con el cupo catalán dejaríamos de repartirnos para educación 30.000 millones de euros. Las comunidades las necesitamos, sí, claro. Es que los servicios hay que pagarlos. Por lo tanto, y que quede claro, una educación de calidad, por supuesto, pero la educación que demandan los vecinos. La que demandan los vecinos, señora de Pablo. Después, defensa, por supuesto, defensa de un sistema justo de financiación que permita pagar todos estos servicios. Es que si no, un niño de Mairena, porque yo tengo mi hijo en Mairena, no soy de Sebastopol. Yo llevo a mis niños a colegios públicos en Mairena. Bueno, concertados. Soy como la gran mayoría de los maireros que prefieren llevar a los niños a colegios concertados. Pero, sí, ahí están. De los 5 primeros, 3 concertados. ¿Por qué? Porque yo aspiro que con un sistema justo de financiación mi hijo tenga las mismas posibilidades aquí en Mairena que un niño en San Sadurní de Noya. Que eso es lo que se busca. Educación de calidad, respetando el derecho que tenemos todos los vecinos y, sobre todo, lo más importante, allí donde hay una deficiencia, ahí vamos a estar nosotros reclamando el derecho y reivindicando lo que reclamen los vecinos de Mairena, que para eso estamos aquí, para defender los derechos ahora y siempre. Ahora algunos se han vuelto muy reivindicativos con la camiseta. Venga, muchas gracias hasta ahora. Muchísimas gracias, señora Ajenjo, como siempre. Señora de Pablo, cierra el debate. Muchas gracias, señor presidente. Estamos hablando de educación en general. Queremos mayor calidad de educación.
Lo que pasa es que la educación pública es la única garantía del ascensor social, de la igualdad de oportunidades. La otra educación, que también hablamos nosotros de esa calidad en educación, queremos que todos nuestros vecinos tengan calidad en educación. No, es un ascensor social, ya de alguna manera, y eso que en Mairena, tengo que decir porque lo conozco bien, los centros concertados no cobran por el ejercicio de la educación como en otras comunidades, pero esperemos que no llegue nunca. Bien, yo tengo los datos, porque me he quedado corta en esta primera exposición. Sobre infraestructuras, se ha recibido mayor cantidad que nunca del Gobierno central, 44.000 millones de euros de los fondos europeos, pero un 65% sin ejecutar. Le vamos a dar más dinero. Es decir, 335 millones menos que ha tenido que devolver, ha tenido que devolver la Agencia Pública de Educación. Son datos que he recogido generales. Miren, los gastos de funcionamiento de los centros de infantil y primaria están bloqueados desde hace 4 años. Reciben una media de 12.000 euros para todo, desde hace 4 años. Vayan ustedes. Tienen el Gobierno de la Junta de Andalucía, afirmo, más financiación del Gobierno central que nunca. Señora Canterla, efectivamente el jardín del Giner se quedó sin poder en ese momento, ahora se va a hacer, pero el problema grave era porque la pista deportiva la tenía que arreglar la Agencia Pública de Educación y no la arregló, ¿vale? Entonces vamos a poner los sitios. Perdón. Señor Bocanegra, los comedores, claro que tienen faltas tremendas, son de la Junta de Andalucía. Aquí no tenemos pelea entre pública y concertada. Como la educación pública es la que ahora mismo está más dañada, nos ponemos del lado de esa educación, que es, como he dicho antes, la que garantiza ese derecho. Y voy a seguir con datos de Mairena. Miren, hace 2 días salió en prensa que se había gastado 114.000 euros la agencia pública en el Instituto Néstor Almendros. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Porque aquí el Juan de Mairena lleva 2 años con una aprobación de un edificio con aulas para poder meter a sus alumnos de informática, de prácticas de informática. 2 años con la aprobación, fue hasta el arquitecto a decir dónde iban. Pues no se ha construido. Qué suerte en Tomares. Perdón, el Cavaleri, eso ya es de vergüenza. El Instituto Cavaleri tiene un aula sin mesas ni sillas, que por cierto el Colegio Marismas le va a ceder porque está renovando. Y el ayuntamiento va a ayudar a ese transporte. No tenemos gimnasio en el Miguel Hernández, ni muro perimetral, que tienen los niños unos ganchos así de grande, que lo que pasa es que están muy bien educados. Tenemos gran necesidad en Mairena de ciclos y hemos solicitado un IES. Bueno, el Atenea ha pedido ampliación de ciclos formativos sin respuesta. Mire, y si vamos a necesidades educativas especiales, también tengo datos de Mairena. Comparten una logopeda entre el Giner y el Hipatia, entre el Lepanto y el Atenea, entre el Malala y el Cavaleri. Quizás media hora a la semana, como mucho, tienen, a veces a la quincena. El Guadalquivir tiene una para 45 alumnos. Y ya si hablamos del personal técnico de integración social, es verdad que hay uno por centro, pero tiene que atender al alumnado del aula específica en la mayor parte y no puede atender, no da abasto para atender a otro alumnado. Y igual que el personal de pedagogía terapéutica, que también hay uno por centro, pero es claramente insuficiente, pues seguramente porque la población cada vez demanda más recursos. Hay mayor número de niños con necesidades educativas especiales y eso es un hecho. Eso no se puede quedar bloqueado porque es un hecho.
Esto no es demagogia, estos son datos. Nunca ha empezado el curso así. Bueno, para finalizar, decir que los derechos se garantizan con recursos. Sí, esta moción que hoy traemos al Pleno es una moción política, claro, porque es la política que garantiza la igualdad de oportunidades y la de asumir la responsabilidad de una ciudadanía de presente y de futuro formada en valores y en principios cuya garantía solo la tenemos por la apuesta por la educación y por la educación pública. Es una moción política, pero esperemos que no partidista, porque alarmaría que hubiera quienes desde posiciones democráticas no defendieran la educación pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora De Paulo. Me quedo en el previo con esto último que acaba de decir, que es algo que usted comparte con él y que me lo va a escuchar este pleno muchas veces. Es decir, la educación es la puerta de la igualdad. La educación es la puerta de la igualdad. No hay ninguna otra. Pueden nacer, tener capacidades en situaciones, en familias económicamente más o menos pudientes desde el punto de vista económico, pero lo que hace bien a una persona es que tenga las oportunidades de tener la capacidad de un sistema que le eduque y que trate en la medida de lo posible también de explorar esas oportunidades. Por eso, de todo lo que se ha dicho a ti, insisto en esos niños de educación especial, de esos niños con necesidades educativas especiales. No podemos dejar en el camino a quien verdaderamente más lo necesita. Y se produce ahora el mayor número de necesidades, y se produce ahora el mayor marco de demanda de estos programas, entre otras cosas porque se han convertido los profesores de nuestros centros educativos en los prescriptores de estos niños. Les prescriben las necesidades especiales que tienen a los 3 años cuando llegan al cole. Quizás tendríamos también que hacer una reflexión a si de 0 a 3 años tuviéramos un sistema que verdaderamente realizase esta tarea, con lo que supone ya no solo para estos niños y niñas, sino también para sus familias. Por eso se ha aumentado tanto. Créanme, señora García, estos discursos también de adoctrinamiento, del que todos somos iguales, la constatación lo tiene usted durante todos los sistemas educativos de los gobiernos socialistas en Andalucía, lo tiene usted hoy ejemplificado en este pleno. El señor Ajenjo y yo fuimos al mismo colegio, somos amigos desde entonces y hemos recibido el mismo sistema educativo, por cierto, en un centro público. Y él tiene sus posiciones ideológicas y yo las mías. Si trasladásemos esa situación de adoctrinamiento en los sistemas educativos durante 40 años, parecería que Andalucía pensara de la misma manera. Y ya hay hasta en alternancia en los gobiernos. Por cierto, hace 6 años que facilitaron ustedes para que ahora vengan diciendo como si el PP fuera continuista o hiciera las cosas de una manera u otra. Ustedes fueron la palanca de esa realidad, junto a otro grupo político que hoy ha desaparecido, en el que era el inductor intelectual un señor llamado Rivera. Creo que lo que ha querido decir el señor Ajenjo es que hay una demanda de los colegios concertados, claro, pero no que son los mayores en Mairena, que va. El sistema educativo público de Mairena recoge a la mayoría de los niños. Por cierto, antes se ha hablado aquí, incluso del resto de poblaciones del entorno de Mairena quieren matricular los niños en los colegios públicos de Mairena, poblaciones de nuestro entorno. Otra realidad que se viene dando. Y ya esto no se trata de establecer, insisto, porque la educación es el marco de igualdad, sino de proteger verdaderamente que el sistema que nos iguala a todo, que es el público, sea eficiente, sea efectivo y además sea bueno y sea adecuado a las necesidades que se tienen hoy. Porque además, si no es así, lo que se está produciendo, cuasi interesadamente, es un agotamiento de los profesionales que están todos los días en nuestros centros educativos. Y eso hay que decirlo. Las bajas que antes se decían aquí mentales o el agotamiento que se está produciendo en su desarrollo vital hacen incluso que profesores y profesoras muy comprometidos desde el punto de vista vocacional estén anhelando la jubilación. Y eso sí que es verdad que va a ser también una circunstancia de pérdida de sabiduría y de conocimiento de nuestra población. Este que les habla
fue a la Consejería de Educación, gobernada por su mismo grupo político, a decirle que el colegio Malala, hoy Malala, ante Almendral y Extensión, no podía estar en Caracolas. No podía estar en Caracolas. Por tanto, aquí exigencia, como se ha hablado, la máxima. Esté el color político que esté, no. Así se demuestra, estando el color político que está, del listado que ha hecho la señora, en este caso la señora de Pablo. Tanto es así que llevamos 3 años con los suelos dados para el centro de enseñanza de secundaria y en el colegio y en el Instituto Hipatia pusieron Caracolas. ¿De qué estamos hablando como si estuviera esto en Armería? No, 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 aquí. Aquí. Hoy hay niños de enseñanza secundaria escolarizados en Caracolas. Hoy, aquí, hay una diferencia entre centros educativos de otras poblaciones, que yo quiero estimar que no tiene ninguna intencionalidad política de cierto, en la que se hacen obras de adaptación de los centros educativos y en Mairena no. Obras en esos centros educativos de inversión y en Mairena las tiene que acometer el ayuntamiento, sacando de sus presupuestos propios cuestiones como, señora Cantella, la de el colegio Ginés de los Ríos. Porque si no lo hubiéramos hecho nosotros, el agujero estaría todavía ahí. Todavía estaría ahí el agujero, por cursos y cursos. Y no se trata solo de adaptar a esa situación de mantenimiento, sino de ser exigentes y de aspirar a tener lo mejor. Y en ese esfuerzo compartido creo que estamos todos los que estamos aquí sentados. Así que sí, es poner de manifiesto que nuestros centros educativos carecen de determinadas cosas, pero sobre todo, insisto, de aquellas cosas que le van a dar oportunidad a nuestros niños y nuestras niñas, y que ahora no se tienen. Y que en otro tiempo, que siempre se habla de otro tiempo, pudo no tenérselo, pero es que la gente resuelve problemas en el presente y en el futuro, como ustedes nos piden a nosotros los aparcamientos en el presente y en el futuro, como nadie pide que se quite o se apague la luz en el presente y en el futuro. Sobre el pasado, por cierto, la identidad y la historia. Yo quiero que en los centros educativos de Andalucía se enseñe la Reina Católica, pero se enseñe también que fuimos parte de una cosa que se llamaba Califato de Córdoba y Al-Ándalus. Váyase que cojamos de la historia una parte. Y entonces, cuando antes se establecía esa situación de adoctrinamiento, no sé cuánto, por parte de esto, pues que se enseñe toda la historia y que además se tenga a las personas como instrumentos, no como ciudadanos competentes en el futuro a los que hay que darle el mayor grado de educación posible, porque eso será, insisto, ya no el marco de igualdad, sino la mejor manera de respetarnos. Cuando la gente es educada, tiene aspectos críticos, le hemos trasladado conocimientos, está muy comprobado que las normas se respetan y no hay que buscar escenarios coactivos, porque ya va implementado de fábrica. Entonces, no renunciemos tampoco nosotros, defendamos que el sistema educativo público tiene que estar adecuado a las necesidades y a la realidad que hoy tiene Mairena, que son muchas. Compañeros y compañeras, vamos a votar. El grupo, señora Cantella, en contra. Señor Bocanegra, en contra. Señor Espinar, abstención. Señora Izquierdo, a favor. A favor. Señora Vela, en contra. Señora Alonso, a favor. Pues queda aprobada la moción. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación.